Listo, muy buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Felipe Alexander Pipicano, soy tutor de pensamiento lógico matemático y hoy 16 de abril pues nos reunimos a hacer una sesión de CIPAS. ¿Listo? Esta sesión de CIPAS sería de hecho la número 6 que hemos hecho en nuestro curso. Ya se han hecho 6 CIPAS con esta pues. Eh, ¿Cuál es la idea de esta sesión de CIPAS? Pues que dialoguemos, que resolvamos dudas, que resolvamos inquietudes con respecto a la unidad 2, a la tarea 2 de nuestro curso. Primero, pues antes siempre les hago unas propaganditas en CIPAS, ¿cierto? En este caso, recordarles, pues básicamente, que esta tarea número 2, como la están viendo en pantalla, es una tarea de un tiempo muy cortico. Aquí ustedes ven la agenda del curso y en la agenda del curso te detalla que esta actividad cierra, de hecho, el 23 de abril. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que en este momento faltan 7 días y unas cuantas horitas para terminar la actividad, para cerrarse la actividad. Como siempre les recuerdo también, las retroalimentaciones en foro no se realizan hasta el 23, hasta el último día no se realizan. ¿Por qué? Porque simplemente pues no se alcanza a hacerse las retroalimentaciones hasta el último día, ¿no? Por ley, por reglamento de la UNAD, siempre se hacen las retroalimentaciones hasta los 3 días antes pues de la tarea. Es decir, sé más o menos, si no estoy mal, hasta el 20 hay retroalimentaciones, hasta lo que ingresen en el foro hasta el 20 de abril hasta ese día habrá retroalimentaciones 2021. Yo les confirmo de todas maneras en el foro, ¿vale? Pero entonces hay que estar muy pilas con eso porque entonces si entregamos la tarea a último momento, si nos esperamos hasta última hora, pues será muy difícil que encontremos una retroalimentación y pues en ese caso nosotros tendremos, digamos, o los estudiantes pues tienen, digamos, la probabilidad de que los ejercicios no estén del todo correctos y entonces, pues claro, ahí vienen los problemas en las calificaciones también. Entonces, por eso es importante que hagamos siempre nuestra tarea a tiempo. Recuerden, fecha de entrega 23 de abril, ¿vale? Y de ahí nosotros comenzaríamos, de hecho, con la última actividad, que también es una actividad relativamente corta, va desde el 24 de abril hasta el 14 de mayo. Es una actividad pues relativamente corta que también toca pues tenerle mucho cuidado, ¿vale? La misma situación ocurriendo con esa actividad que toca hacerla rapidito, ¿listo? Eso pues, estimados estudiantes de propaganda con respecto a las fechas. No olvidar hacer esto rapidito porque las fechas de entrega se está aproximando. Más aún, créanme que yo estoy preocupado porque muchos de los estudiantes no han hecho aportes todavía, muchos todavía ni siquiera escogen la letra con la que van a trabajar y eso me preocupa mucho porque los foros están vacíos y los estudiantes no han llenado, pues no han comenzado a hacer su actividad y bueno, al final no les va a quedar tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, en este CIPAS nosotros siempre pues resolvemos dudas, inquietudes acerca pues de esta tarea número 2 en este caso, ¿no? También comentarles lo siguiente, yo algunos estudiantes los he visto un poco confundidos en el curso. Aquí recordarles simplemente pues que nosotros en cada actividad tenemos una guía de actividades. Esta guía de actividades explica a grandes rasgos lo que se debe hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que se debe hacer? Que hay que escoger un literal, que hay que tener una plantilla, cómo se debe entregar el trabajo. Y también hay, por ejemplo, una rúbrica de evaluación. ¿Listo? Y está la rúbrica de evaluación por acá. Entonces dice, pues, si el estudiante comete errores en tal y tal ejercicio, entonces hay tantos puntos y bueno, ahí está la rúbrica de evaluación. Por supuesto que es bien importante que se lean la guía de actividades, pero tengan en cuenta que los ejercicios a resolver están en lo que se llama el anexo 4. Aquí están los ejercicios que se debe resolver para la tarea, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la tarea número 1, en la tarea pasada, me sucedió, de hecho, me sucedió que los estudiantes no estaban entendiendo cómo era lo de los ejercicios, estaban tomando de los otros anexos y resulta que en los otros anexos no son los ejercicios, son solamente ejemplos de cómo se resuelven.
Entonces, anexo 4, en este caso, anexo 4 son los ejercicios. En la tarea pasada era anexo 1, ¿no? En este caso, anexo 4 son los ejercicios. Y aquí es donde está, pues, qué es lo que se debe hacer, ¿vale? Aquí está que se debe escoger un literal, están los ejercicios a desarrollar y está qué es lo que se debe hacer en cada ejercicio, pues, para poder solucionarlo. ¿Listo? Eso pues comentarles ahí. Anexo 5 y anexo 6 son solamente ejemplos. De hecho, el anexo 6 solamente es el simulador de lógica que está en una página de internet, pues que está el link aquí. ¿Listo? Y anexo 5 simplemente son ejercicios de cómo solucionarlos. ¿De acuerdo? Entonces, los ejercicios a resolver son anexo 4. ¿Listo? Estimados estudiantes, ahora sí les pregunto a ustedes, ¿qué dudas, qué inquietudes tienen con la tarea número 2 para abordarlas? ¿O qué dificultades han tenido? ¿Se les dificulta algún ejercicio o hacemos como un ejercicio de cada uno de los puntos para que verifiquemos si están bien, si están mal? Carmen, ¿tiene algún comentario ahí? No te escucho, no sé si fue que no prendí el micrófono. Ahí Recuerden. ya me escucha, tutor. Sí, 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 perfecto. Ajá. Bueno, lo que pasa es que yo he ido realizando los ejercicios y usted me ha hecho la retroalimentación, pero por Ujú, ejemplo, en el ejercicio de la tabla, pues ya hice la corrección. sí. En el ejercicio de, esto se llama, de De, la aplicación de las reglas de inferencia, sí. ahí tengo dudas porque me aparece el sí. Y entonces, pero usted me dice que está mal, entonces no sé cómo plantearlo. O sea, Ok. tengo esa duda porque estoy tratando de enfocar el texto con lo que me piden, pero no me da, o sea, no sé cuál es el error. Y en hacer como lo de Ponems y todo eso también, pues tengo una serie de dificultades porque me aparece una letra que no está en la guía, pues ahí la letra T, y no sé de dónde sacar la definición. Listo, perfecto. Entonces hagamos una cosa. Para que no nos vamos hasta por el final, ¿cierto? Iniciemos por los últimos puntos. Hagamos una cosa, entonces tomemos la guía de actividades y vamos resolviendo algunos punticos de la guía de actividades para que veamos cómo vamos pues haciendo eso y vamos avanzando, ¿listo? Y vamos avanzando y vamos resolviendo pues como les digo cada uno de los punticos, ¿listo? Entonces hagamos eso para que pues estudiemos toda la teoría y no nos quedemos pues solamente con el final, pues que igual necesitamos la teoría al inicio para entender todo esto, ¿cierto? Entonces, aquí está, ejercicio número 1. Vamos a tomar un ejercicio de esos y desarrollémoslo. Listo, va a tomar un ejercicio al azar y lo desarrollamos. Entonces, bueno, aquí está pues las referencias y aquí está la descripción del ejercicio. Entonces, hay una serie de ejercicios aquí que nosotros pudiésemos tomar. Entonces, voy a copiar, deme un segundito, yo saco una aplicación de copiar pantallazo y voy a tomar un ejercicio de estos. Puede ser cualquiera, puede ser el que sea, no sé, tomemos el B, por ejemplo. Tomemos el ejercicio B y veamos cómo sería. Entonces voy a copiar el ejercicio B aquí. Aquí está el ejercicio B copiadito. Listo. Y entonces aquí en el ejercicio B básicamente nos dan entonces tres proposiciones, P, Q y R. P es el calentamiento global, es un problema de la humanidad. R es el calentamiento global, genera desastres naturales. Y S, la descarbonización de las energías, ayuda a mitigar el calentamiento global. Y tenemos una proposición dada en lenguaje simbólico que está aquí. Se leería P y Q perdón, P y R, entonces S. P y R, entonces S. O también podríamos decir P conjunción R implica S. También podríamos decir eso, ¿vale? Las dos son correctas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este ejercicio? Acá en la parte inferior, entonces, bueno, dice, primero, escribir la proposición compuesta, sí, propuesta en un lenguaje natural. Entonces vamos a dar esa proposición P y R, entonces S, en lenguaje natural con las proposiciones P, R y S que nos dan aquí. ¿Listo? ¿Qué haría entonces así? Miren, tenemos entonces, perdón, P y R, ¿cierto? Por aquí. Vamos a tomar esto por aquí, P y R. Vamos primero a P y R. ¿Listo?
P y R sonaría de la siguiente manera. El calentamiento global es un gran problema de la humanidad. Esa que está ahí sería la proposición P. Luego dice, haga la conjunción con la proposición R. La conjunción en lenguaje natural es I, ¿cierto? Humanidad. Es la I, ¿cierto? Entonces, el calentamiento global es un gran problema de la humanidad y aquí ya estamos haciendo la conjunción y entonces va ahora R. Y podríamos incluso colocar así, y genera desastres naturales, ¿vale? Entonces, aquí de hecho, tal cual como la he puesto yo, sirve, tal cual como la he puesto en este momento, es válida. ¿Por qué? Porque la proposición R no la puse explícitamente toda, ¿cierto? No puse explícitamente el calentamiento global genera desastres naturales, pero es que ya está un contexto que viene desde la primera proposición, desde la proposición P. Ya en la proposición P nos dan el contexto y nos dicen, no, es que estamos hablando es del calentamiento global. El sujeto de estas proposiciones es el calentamiento global. Entonces, claro, decir el calentamiento global es un gran problema de la humanidad y genera desastres naturales, es lo mismo que cuando si nos mandan a sacar las proposiciones simples de eso que yo he escrito ahí, claro, sería entonces el calentamiento global es un gran problema de la humanidad y la otra proposición se sobreentiende que se refiere también al calentamiento global y sería el calentamiento global genera desastres naturales, ¿vale? Eso que está escrito ahí en rojo, perdón, en negro en este momento, es la proposición P conjunción R o P y R. Si yo quiero cuadrar ahora lo que me falta, que es el entonces S, ¿cierto? Que es la que me falta, el pedacito que me falta, entonces S, claro, entonces tengo que agregar el conectivo condicional, ¿no? El conectivo condicional. En su forma usual, el conectivo condicional, el entonces, es sí, entonces, ¿no? Entonces yo lo puedo agregar así. Sí, entonces. Entonces ahí ya estoy agregando el condicional, que es la flechita, ¿no? Ahí ya me va quedando. Entonces, si el calentamiento global es un problema, si el calentamiento global es un gran problema de la humanidad y genera desastres naturales, entonces la descarbonización de las energías ayuda a mitigar el calentamiento global. ¿Vale? Entonces, miren, estimados estudiantes, que muchas veces no es ir escribiendo, digamos, tal cual, pues literalmente las proposiciones simples que nos dan, sino que hay que irles dando un contexto, hay que irles dando pues formita a la frase para que tenga pues bastante sentido. ¿Listo? Si yo hubiese escrito, por ejemplo, si el calentamiento global es un gran problema de la humanidad y el calentamiento global genera desastres naturales, entonces la descarbonización de las energías ayuda a mitigar el calentamiento global. Si yo hubiese escrito todo completo, sería correcto legalmente, sería correcto, estaría bien. Pero pues yo le voy dando un contexto y le voy dando formita al texto, ¿no? Ya el segundo, calentamiento global, segunda frasecita que dice calentamiento global, pues la puedo omitir, yo ya sé que se refiere a eso, entonces escribo simplemente si el calentamiento global es un gran problema de la humanidad y genera desastres naturales, entonces la descarbonización de las energías ayuda a mitigar el calentamiento global. O incluso ayuda a mitigarlo, también hubiera escrito, ¿no? Ayuda a mitigarlo, también hubiese podido escribir, ¿vale? Entonces, eso es. Muchas veces no tenemos que escribir pues la proposición es textualmente, literalmente tal cual, ¿vale? Podemos irle dando formita al texto. El caso es que la estructura lógica no se pierda. ¿Cuál es la estructura lógica? La estructura lógica es esta que está aquí. Que esa estructura lógica no se pierda, que el condicional esté donde tiene que estar, que la conjunción esté donde tiene que estar
Y pues las frases, las proposiciones, nosotros podemos cambiarlas un poquito de tal manera que no se pierda sentido, pero que le dé pues un texto pues más, digamos, más fácil en lenguaje natural, ¿listo? Más aterrizado en lenguaje natural, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí claro, estimados estudiantes? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, segunda parte dice, generar una tabla de verdad manual a partir del lenguaje simbólico. Entonces, vamos a generar la tabla de verdad. Para eso, ¿qué tenemos que saber? Para generar la tabla de verdad, pues nosotros tenemos que conocer la tabla de verdad básica. Necesitamos conocer la tabla de verdad de al menos, pues, al menos los conectivos lógicos sencillitos, ¿no? Entonces vamos a generar la tabla de verdad básica, la que tenemos que sabernos. Necesitamos dos conectivos, necesitamos dos proposiciones simples, P y Q. Ahora voy a colocar una negación, no P, por ejemplo, por aquí. Aquí la voy a colocar. Ahora voy a colocar P y Q. Ahora voy a colocar P o Q. P o Q. Ahora voy a colocar P, disyunción exclusiva con Q. P entonces Q y P sí y solo sí Q, ¿vale? Generemos la tabla de verdad básica, la que nos tenemos que saber todos, entre otras cosas. No he tenido la oportunidad de decirles, pero esta tabla de verdad básica hay que aprendérnosla. De hecho, hay que aprendérnosla, hay que tenerla siempre a la mano. ¿Por qué? Porque esta la necesitamos de aquí hasta final del curso. Cuando estemos en el examen final, créanme que la tabla de verdad va a ser bastante importante. Entonces, sería bueno que si algo, pues la impriman. De hecho, por ahí está la tablita de verdad en la referencia, ¿cierto? La tabla de verdad básica. Sería bueno que la impriman y si no la pueden imprimir, pues sería bueno que la saquen a mano, pero siempre tenerla pues como a disposición, ¿vale? Si se la aprenden, como les digo, genial. Parece perfecto si se la aprenden, pero pues al menos pues tenerla a la mano como para no haberse equivocar con esto. En el examen final hay mucho de esta tabla de verdad, entonces es mejor de una vez, ¿vale? Repito, si se la aprenden, pues mucho mejor. Aquí yo voy llenando mi tabla de verdad. Y entonces, bueno, hagamos entonces, llenémosla rápidamente para acordarnos cómo era. La negación de P. Si P es verdadero, en la primera fila la negación de P es falso, ¿cierto? Si P es verdadero, en la segunda fila la negación de P es falso. Si P es falso, aquí en la tercera fila, la negación de P va a ser verdadero y si P es falso, la negación de P va a ser verdadero. La tablita de la negación es muy sencillita. Simplemente se cambia, ¿no? Si P es verdadero, la negación de P es falsa y si P es falso, pues la negación de P es verdadero. Luego la conjunción, la siguiente columna es la de la conjunción. La conjunción, recuerden, solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. Cuando P y Q son verdaderos, la conjunción es verdadera. Si hay algo de falso, la conjunción es falsa. En la primera fila los dos son verdaderos, P y Q son verdaderos, entonces la conjunción es verdadera. Segunda fila, verdadero, falso, conjunción sería entonces falsa, tiene algo de falso, entonces falso. Tercera fila también tiene algo de falso, es falso, verdadero. Y cuarta fila peor porque es falso, falso, entonces falso, falso es falso, ¿listo? Entonces esa sería la tablita de verdad de la conjunción. Tiene entonces solamente verdadero cuando las dos son verdaderas y el resto siempre es falso. Si hay algo falso, siempre es falso. La disyunción que es la que nos sigue, la disyunción que es la que sigue, tiene la particularidad de que si hay algo de verdad, la disyunción es verdadera, ¿cierto? Si hay algo de verdad, la disyunción es verdadera. Entonces, por ejemplo, primer fila, verdadero, verdadero, la disyunción es verdadera. ¿Listo? Segunda fila, verdadero, falso. La disyunción es verdadera. Hay algo verdad. Falso, verdadero. La disyunción es verdadera. Y cuarta fila, falso, falso. Ahí sí la disyunción es falsa. La única manera de que sea falsa es que las dos sean falsas. Si hay algo de verdad, la disyunción es verdadera. ¿Vale? Esa disyunción exclusiva que está aquí, esa disyunción exclusiva que pusimos ahí, actúa bastante como la disyunción, solamente que tiene una diferencia. Cuando los dos son verdaderos, la disyunción exclusiva es falso, ¿vale? Aquí la voy a colocar en rojo porque esta es
digamos, no está como, pues, digamos, este lapicito, aquí es falso, ¿listo? Lo que les iba a decir es que esta disyunción exclusiva, pues muchas veces no es tan usual, entonces muchas veces no se la trabaja, pero la disyunción exclusiva es falso si los dos son verdaderos y si hay algo de verdad, es verdadero. Entonces, verdadero, falso en la segunda fila da verdadero, falso, verdadero da verdadero y falso, falso también da falso, ¿vale? Entonces sería eso. Si ustedes de pronto han visto los videos que hemos generado ya de B-Learnings o de webconferencias, o bueno, de B-Learning sobre todo, yo he explicado pues a qué se refiere esta disyunción exclusiva. Uno de los más importantes de todos es el condicional. Ese condicional es el más difícil de entender, puede ser. Recuerden que en el condicional nosotros tenemos entonces una proposición compuesta del tipo P, entonces Q, ¿no? Aquí P nosotros lo llamamos antecedente. Entonces siempre que yo me refiera al antecedente, me estoy refiriendo ahí, donde arranca el condicional, ¿vale? Y Q se refiere o se llama el consecuente. Entonces, si yo digo el consecuente, entonces, bueno, se refiere a donde llega el condicional, a donde llega la flechita. ¿Por qué se llaman así? Porque básicamente ese condicional P, entonces Q, se toma como, bueno, no se toma, es de hecho una implicación, es de hecho una acción pues de causa y efecto, es de hecho una acción de consecuencia, pero llama consecuente. Lo que sucede es que si llega a pasar P, si llega a pasar P, la consecuencia de P es Q, ¿vale? Si llega a pasar P, la consecuencia de P es Q. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, nosotros decimos la frase, si hoy es domingo, entonces mañana es lunes. Si hoy es domingo, entonces mañana es lunes. Es un condicional porque si llega a pasar de verdad que hoy sea domingo, como está pasando, la consecuencia que va a traer eso es que no queda otra opción que mañana ser lunes. Por eso el condicional actúa pues como acción y reacción, como consecuencia. Y entonces, ¿qué pasa con el condicional en la tablita básica de la verdad? Pues pasa que el condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solamente es falso ahí, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En otras palabras, de algo verdadero, yo no puedo concluir, no me puede traer como consecuencia algo falso. Por ejemplo, decir, si hoy es domingo, es algo verdadero, si hoy es domingo, entonces mañana es miércoles. Eso no es verdad. El condicional no me puede traer de algo verdadero concluir algo falso. Si hoy es domingo, entonces mañana es miércoles, sería falso, puesto que yo no puedo concluir de algo verdadero algo falso. Y de resto, el condicional siempre va a ser verdadero. Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta. Y el bicondicional, pues simplemente actúa como dos condicionales al mismo tiempo. Tanto P como Q actúan como consecuentes y como antecedentes al mismo tiempo. Por eso la tablita de verdad del bicondicional es así. Es verdadero si los dos son verdaderos, pero si hay algo de falso, es falso. ¿Por qué? Porque los dos están actuando como antecedentes y consecuentes al mismo tiempo. Y si los dos son falsos, pues es verdadero el bicondicional. ¿Listo? Entonces, repito, estimados estudiantes, esta tablita de verdad que acabamos de llenar ahí es una tablita de verdad básica, es una tablita de verdad que realmente hay que aprendérsela, es una tablita de verdad que mínimo hay que tenerla siempre a la mano en nuestro curso. Es decir, imprimirla, sacarla en limpio. En el examen final tienen que sí o sí tenerla a la mano porque es una tabla de verdad que la van a necesitar ahí. ¿Listo? Estudiantes, hasta ahí clara la explicación, ¿algún problema hasta ahí? No, tutor, muchas gracias, muy claro. Listo, perfecto. Bueno, ve que han llegado algunos nuevos, dejo otra vez el link de asistencia, ¿vale? Para que lo llenen, pues de los que vayan llegando, ¿cierto? Denme un segundito, copiemos el link de asistencia, creo que era este, si no estoy mal. Entonces, aquí está el link de asistencia para que por favor lo vayan llenando, ¿cierto?
ahí los que vayan llegando nuevos. Listo, entonces sigamos. Ahora sí, pues todo este preámbulo fue básicamente para llenar esta tablita básica. Y ahora sí llenemos la que nos pedía el ejercicio. La que nos pide el ejercicio es P y Q, entonces S. Entonces hagamos una tablita de verdad rapidito para esa proposición. P y Q, no, P y S, entonces R era, ¿no? P y R, entonces S. P y R, entonces S. P y R, ¿cierto? Entonces S. ¿Listo? Entonces, si vamos a hacer una tablita de verdad, ¿qué es lo que primero identificamos? Identificamos cuántas proposiciones simples tenemos. ¿Cómo hacemos eso? Pues el número de letras que tengamos. En este caso tenemos P, Q, pero yo estoy con Q, de hace rato estoy con Q, P, R y S, ¿cierto? Esas son nuestras proposiciones simples. En este caso, tenemos 3 proposiciones simples, ¿listo? Quiere decir que nuestra tablita de verdad debe empezar por ahí, por las proposiciones simples. Empezamos entonces para una columna para P, una columna para R, una columna para S, ¿vale? Luego, si hay negaciones, ponemos las negaciones. En este caso, ninguna tiene negación. P, R y S no tienen negación. Entonces, no hay negaciones. Listo. Si las hay, hacemos una columna para las negaciones que aparezcan. En este caso, pues no las hay. Bueno. Luego sigue y vamos armando ahora sí nuestra proposición completa. Entonces vamos a ir armando primero los paréntesis. Aquí entonces el paréntesis sería P y R, P conjunción R. Entonces nos gastamos una tablita de la verdad o una tablita o una columna de la tablita de la verdad mejor para la proposición P y R. Entonces en la siguiente columna colocamos P y R. ¿Listo? Y luego, pues ya armado P y R, en este caso es muy sencillita, ya la armamos completa hasta el S, porque ya lo único que nos falta es simplemente eso. Entonces, otra columna aquí la armamos para P y R, entonces S. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra tablita de verdad va a tener 1, 2, 3, 4, 5 columnas en este caso, ¿vale? 5 columnas. Entonces, la voy a colocar aquí, voy a armar las columnitas rápidamente. Columna, columna, columna. Aquí están nuestras columnas, columna y columna acá, ¿vale? En este caso es una tabla bastante sencillita, bastante fácil. ¿Por qué? Porque es una proposición pues bastante sencilla, no es tan compleja. En general, nosotros no vamos a saber cuántas columnas nos demanda una tabla de verdad. En general, nosotros no vamos a saber cuántas columnas nos demanda una tabla de verdad, puesto que la tabla, la proposición que nos den puede ser muy complicado y entre más complicada, pues más columnas demanda o puede ser una proposición muy sencilla y entre más sencilla, pues menos columnas demanda. En este caso nos demandó 1, 2, 3, 4, 5 columnas nomás. 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces es una proposición bastante sencilla. Pero repito, en general nosotros no sabemos cuántas columnas nos va a tomar una tabla de la verdad. Lo que sabemos es cuántas filas nos va a tomar. El número de filas sí está determinado, sí está completamente determinado. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos conociendo el número de proposiciones simples, en este caso 3, ¿vale? Pero hay una fórmula matemática para eso. Si nosotros tenemos n proposiciones simples, aquí voy a n proposiciones simples, entonces, resulta que hay una fórmula matemática que nos dice cuántas filas va a tener la tabla de verdad. La fórmula es 2 a la n. Este es el número de filas de la tabla de la verdad. Entonces, en este caso particular, nosotros tenemos 1, 2, 3 proposiciones simples, P, R y S. Quiere decir que el número de filas de la tabla de verdad va a ser 2 elevado a la 3. ¿Qué? Pues para que recuerden un poquito, 2 elevado a la 3 es 2 por 2 por 2, ¿no? Y 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, nuestra tabla de verdad debe tener 8 filas. Eso sí está seguro, 8 filas. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar esas 8 filas. ¿Cómo las organizo? Pues hay una manera bastante fácil de organizarlas para no irnos a confundir. Si yo ya sé que va a tener 8 filas, coloco 4 verdaderas, la mitad verdaderas y la mitad falsas.
¿vale? De esa manera los voy organizando. Coloco, si ya sé que son 8 filas, pues coloco la mitad verdaderas y la mitad falsas. Y luego coloco la mitad de la mitad verdaderas, en este caso 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Y luego la mitad de la mitad de la mitad, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso, ¿vale? Entonces, de esa forma yo organizo mi tabla de verdad para que me quede más fácil. Básicamente es para eso, para que me quede más fácil. ¿Por qué? Porque aquí tienen que estar todas las combinaciones de verdad y si yo las escribo de otra manera, puede ser que el resultado me dé, puede ser, pero hay una gran probabilidad de cometer algún error. Y entonces ahí es donde hay el problema. ¿Listo? Ahora bien, vamos a comenzar a llenar mi tabla de verdad. Primero llenamos la columna P conjunción R, recordando por supuesto la tabla de verdad básica, que la conjunción solo es verdadera cuando las dos son verdaderas. Si hay algo de verdad, la conjunción, si hay algo de falsedad, la conjunción es falsa, pero si las dos son verdaderas, la conjunción es verdadera. Entonces llenamos esto. Voy a llenarla en rojo. Observen, P y R, nos fijamos entonces en esta columna y en esta columna. Nos fijamos en estas dos columnas. P y R, verdadero, verdadero, en la conjunción me da verdadero. Segunda fila, verdadero, verdadero, en la conjunción me da verdadero. Tercera fila, verdadero, falso, la conjunción me da falsa porque hay algo de falsedad ahí. Verdadero, falso, la conjunción me da falsa, hay algo de falso ahí. Falso, verdadero, falso también. Falso, verdadero, falso también. Falso, falso y falso, falso, falso todo esto. ¿Listo? Recordando que la conjunción solamente es verdad cuando las dos son verdad, pues es facilito llenar esa tabla de verdad. Entonces, miren como cuando uno se sabe, pues la tablita de verdad que uno hace rapidito esto sin confundirse mucho, ¿vale? Luego vamos a llenar la última columna que es el condicional. P y R, entonces S. Aquí es importante entender una cosa, entonces, estimados estudiantes. En este momento yo tengo que leer la tabla de verdad de derecha a izquierda. Observen por qué. Porque en el condicional que me están pidiendo aquí, el antecedente es P y R, el consecuente es la S. O sea que mi columna del antecedente va a ser esta. Esta es la que yo voy a llamar mi columna del antecedente y esta es mi columna del consecuente. Quiere decir que yo tengo que leerla en este momento de derecha a izquierda. Eso es importante entenderlo, puesto que podemos cometer errores si no lo hacemos así, ¿vale? En este momento tengo que leerla de derecha a izquierda. Y entonces recordando qué es lo que pasa con el condicional. El condicional solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ahí el condicional es falso. De resto siempre es verdad. Entonces, si yo recuerdo esa reglita, si me la sé, yo puedo resolver rápidamente esto. Aquí entonces, primer fila. En la primera fila nosotros tenemos antecedente verdadero, consecuente verdadero. Entonces, en la primera fila todo será verdadero. Segunda fila, aquí miren, antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces, esto será falso. Tercer fila, antecedente falso, consecuente verdadero. Ahí eso es verdadero. El condicional solamente falla cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. De hecho, si ustedes se fijan, de ahí en adelante todos los antecedentes son falsos. Todos los antecedentes son falsos. Y cuando el antecedente es falso, miren, cuando el antecedente es falso, todos los antecedentes son falsos, aquí el condicional es verdadero. Entonces, claro, si todos los antecedentes son falsos, todo esto de aquí va a ser verdadero, 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 verdadero y verdadero. ¿Listo? ¿Vieron qué rápido se resuelve cuando uno se sabe la tablita básica de la verdad? Resultado de esta operación o resultado de esta tabla de la verdad es una contingencia, ¿cierto? ¿Por qué yo sé que es una contingencia? Porque esta columna, que es el resultado de esta tabla de verdad,
tiene tanto verdaderos como falsos. Así tenga un solo falso, con que tenga un falso ahí o con que tenga un verdadero, tenga, después de que estén mixtos, después de que haya de los dos, automáticamente nosotros le llamamos contingencia, ¿no? Entonces, si me preguntan a mí qué es esto, es una contingencia. ¿Listo? Para que sea tautología, para yo poderla llamar al resultado de esto tautología, todos deben ser verdaderos. Entonces, si todos son verdaderos, eso se llama una tautología, ¿no? Si hay verdaderos y falsos, es decir, si están mezclados, esto se llama contingencia. Y si hay todos falsos, esto se llama una contradicción o una negación, bueno, contradicción. ¿Listo? Entonces, eso es. En la última columna nosotros encontramos el resultado de la tabla de verdad y bueno, eso que está ahí en azul, ¿no? Ese es el resultado de la tabla de la verdad y ya depende pues de cómo llamamos el resultado de lo que hayamos obtenido aquí, ¿no? Si todos son verdaderos, nosotros lo llamamos tautología. Si hay mixtos, verdaderos y falsos, así haya uno que cambie nomás, como en este caso, pues nosotros lo llamamos contingencia. Y si hay todos falsos, nosotros lo llamamos contradicción. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? De esa manera, entonces, nosotros prácticamente habremos acabado el ejercicio. Lo único que nos falta por general es la tabla de verdad en el simulador, que lo voy a abrir aquí. Miren, el simulador lo voy a abrir. Y el simulador de lógica de la UNAD, pues simplemente colocamos la expresión simbólica y él nos genera el resultado. P y R, entonces es. Entonces, aquí coloco, abro paréntesis, tengo que colocarla tal cual, ¿vale? Porque si no, puede ser que no la entienda bien. Entonces hay que colocarla tal cual. P y R, entonces S. Y genero la tabla de verdad. ¿Listo? Cuando genero la tabla de verdad, miren que el resultado que dio aquí, pues es justamente lo mismo que nosotros obtuvimos. La segunda fila es falsa y las demás son verdaderas. Justamente lo que nosotros obtuvimos. ¿Qué nos está diciendo eso? Que lo que hicimos fue correcto. Nos está diciendo que el proceso que hicimos fue correcto. Pero aquí les quiero hacer una recomendación, estimados estudiantes. Estas tablitas de verdad del simulador de lógica, esto que genera aquí nos sirve solamente como comprobación. La pueden utilizar las veces que quieran, pero como comprobación para su tarea, lo que les toca hacer a ustedes, hay que hacer la tabla completa, porque aquí en el simulador de lógica nos entrega solamente el resultado, ¿no? Nos entrega solamente el resultado. Pero el proceso es bien importante. A mí me interesa más que me entreguen una tabla de verdad completa, así como esta que hicimos aquí, con todo el proceso. Yo puedo verificar si está bien, si está mal. Pero si me entregan solamente el resultado, pues digo yo, pues puede ser que la hayan copiado directamente del simulador y no la hayan pensado. Entonces, bueno, eso es pues importante. Muchas veces, por ejemplo, ha pasado que algunos se confunden, no en el resultado final, que el resultado final, pues digamos, han llegado al que es, ¿cierto? Pero en el proceso puede ser que ustedes por aquí se equivocaron, supongamos, y aquí, por ejemplo, no le pusieron falso, sino que le pusieron verdadero. Eso ha pasado. Para mí ahí está mal, porque realmente no corresponde a un proceso correcto. Ahí está mal, ¿listo? Entonces yo les escribo en las retroalimentaciones, esto está mal, tienes que revisar la tabla de verdad, pero puede ser que esté fallando, es en la mitad del proceso, pues, una de las casillitas ahí, y entonces, claro, yo les escribo, esa tabla de verdad está mal, tienes que revisarla bien, y bueno, ahí es donde pues muchos han fallado, ¿vale? Estimados estudiantes, ¿claro este ejercicio uno? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí que tengan? No, tutor, gracias, ya me quedó claro el error que había cometido. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, para eso son estas sesiones de CIPAS, ¿listo? Bueno, entonces, una vez hecho el ejercicio uno y una vez implementada la teoría que necesitamos, pues claro, ir al ejercicio 2 pues va a ser un poco más sencillo, lo vamos a poder hacer un poco más rápido porque ya tenemos una teoría adelantada que fue la tabla de verdad, que no la habíamos hecho y todo eso, ¿no? En el ejercicio 2 vamos a hacer uno de estos del ejercicio 2. Miren lo que pasa aquí en el ejercicio 2. Bueno, unas referencias bibliográficas. Entonces, en el ejercicio 2 nos dan básicamente es una ley de inferencia, pero en lenguaje natural. Nosotros tenemos que verificar
es a qué lenguaje simbólico le corresponde esa ley de inferencia. Entonces, voy a tomar una de estas. No voy a tomar la B porque hace ratico ya pusimos la B, ¿cierto? Por ejemplo, voy a tomar la C. Entonces, voy a colocar la C. Entonces, como siempre, vamos a copiarla aquí. Aquí así, tal cual. Listo. Copiamos y pegamos en mi hojita aquí. Voy a armar otra nueva hojita, de hecho, para que podamos ocupar el espacio que queramos. Entonces, ¿qué les puedo decir de las leyes de inferencia, estimados estudiantes? Las leyes de inferencia son leyes que ya prácticamente están dadas, están requete comprobadas que funcionan y están requete comprobadas que son ciertas. Es decir, las leyes de inferencia toca tomarlas como ciertas. ¿Listo? Ahora bien, me dan un lenguaje natural que está aquí. Todo esto es lenguaje natural. Todo esto que estoy marcando en rojo, ahorita lo borramos, pero todo esto es lenguaje natural. ¿De acuerdo? Y entonces yo tengo que escribirla en lenguaje simbólico, escribirla pues la ley de inferencia que estoy utilizando y la conclusión que estoy utilizando. ¿Cuáles son las leyes de inferencia? Las leyes de inferencia son muchísimas leyes de inferencia. Hay muchísimas leyes. De hecho, uno puede buscar en internet y va a encontrar pues muchísimas leyes de inferencia, pero nosotros siempre sacamos como una tablita básica de las leyes más conocidas. Yo la encuentro por aquí en Google, miren, pongo Google Imágenes y siempre me sale la misma tablita que es como esta, ¿no? Esta es la tablita de la ley de inferencia como la más conocida de todas, digamos, la que más utilizamos nosotros, puesto que es una tablita, aquí la voy a, eso, aquí está perfecta, miren, esa es la que están utilizando ustedes, esa es la que se utiliza mayormente. Y entonces la ley de inferencia son estas leyes que están aquí. De hecho, esta tablita tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 leyes de inferencia. Pero repito, estas no son las únicas, ¿vale? Son las más básicas, pero no son las únicas. Si ustedes buscan en otra página, si buscan pues más profundamente, por ejemplo en Google, pues van a encontrar otras leyes de inferencia pues más completas, ¿vale? Pero con que se sepan estas, con que trabajen bien con estas que están aquí, es más que suficiente, ¿vale? Es más que suficiente para poder resolver muchas de las cosas que tenemos que enfrentar nosotros en el día a día. Entonces, las leyes de inferencia, nosotros tenemos unas leyes con unos nombres pues bastante raros, ¿no? Modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, silogismo disyuntivo, silogismo constructivo, conjunción, exportación, simplificación, bueno, unas leyes con unos nombres bastante raros. Y si me permiten darles un consejo, más que aprendérselas de memoria, mi sugerencia es que las utilicen bien, que aprendan a utilizarlas bien. Por ejemplo, mi caso particular. En mi caso particular, yo no me las aprendo de memoria, no me las sé de memoria, no me las sé de memoria. Simplemente, pues son muchísimas, como les digo, y bueno, mi memoria no me alcanza para tanto por el momento. Entonces, no me las aprendo de memoria, ¿vale? Pero más que aprenderse la memoria, está en que ustedes las puedan utilizar bien. Está en que ustedes las puedan utilizar bien. Si saben utilizarlas bien, créanme que el proceso va a ser muy sencillo. Voy a copiar esta tablita de leyes de inferencia y voy a pegarla pues en mi documento, lo que estábamos armando acá, y de esa forma pues también nos puede ayudar para poder resolver alguna duda que tengamos. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Ahora bien, entonces verifiquemos qué estructura tiene esta proposición en lenguaje natural. Entonces, verifiquemos, identificamos las proposiciones simples que hay aquí. Observen, aquí hay una proposición simple. Voy aquí y dice, Patricia estudia psicología. ¡Pum! Me detengo ahí. ¿Por qué me detengo ahí? Porque el que viene es un conectivo lógico. La O que está ahí es un conectivo lógico. Si yo le pongo, si yo le llamo, Patricia estudia psicología, le pongo la proposición P, Patricia estudia psicología P, la disyunción que está aquí sería entonces ese simbolito ahí, ¿no? Disyunción. Entonces, miren que ahí ya voy armando mi lenguaje simbólico. Miren, ya tengo partecita de mi lenguaje simbólico. Y aquí otra proposición, la voy a colocar en azul, ¿vale? Miren, aquí otra proposición aquí, es que la voy a colocar en azul y se puso verde, en azul. Entonces, miren, aquí está, ¿listo? Entonces, miren que ahí está otra proposición simple. Entonces, puedo llamarle, por ejemplo, a esta le puedo llamar Q. Entonces,
Patricia estudia psicología o Patricia estudia música, el lenguaje simbólico sería P o Q. Ya tengo mi primer premisa, P o Q. ¿Listo? Entonces ahí tendría mi primer premisa, ¿vale? P o Q. Luego dice, sí, aquí ya va a haber un condicional por el sí. No, yo ya sé que aquí va a haber un condicional. Hay un sí, entonces se trata de un condicional. Miren, aquí hay un condicional. Yo identifico el sí del condicional y también debo identificar pues el entonces, ¿no? Aquí está el entonces, miren, significa que ahí voy a tener un condicional. ¿Cómo es la forma del condicional? La forma del condicional es la flechita, ¿no? Entonces va a haber una premisa que esté así en flechita con condicional. Entonces vamos a ver qué es lo que está haciéndose condicional ahí. Vamos a identificar las premisas simples que están actuando ahí. Vamos a identificarlas. Entonces, premisa simple. Dice, sí, Patricia estudia psicología, pero esa ya la teníamos, es la proposición P. Si Patricia estudia psicología, entonces ya la teníamos, es la proposición P. O sea que el antecedente de este condicional es P, ¿vale? El antecedente de ese condicional es P. Entonces, Patricia matricula epistemología de la psicología. Ahí tenemos una proposición que no la teníamos. Esta no la habíamos manejado hasta el momento. Patricia matricula epistemología de la psicología. A esa le podemos llamar con otra letra. Puede ser, por ejemplo, la letra R. Esa puede ser, por ejemplo, la letra R, ¿vale? Voy a colocarle aquí letra R. Entonces, miren lo que tenemos. Si Patricia estudia psicología, perdón, sí, si Patricia estudia psicología, entonces Patricia matricula epistemología de la psicología. Esa frasecita de ahí o esa proposición en lenguaje simbólico sería P entonces R. ¿Listo? P entonces R. Y vamos para la última. Otra vez identifico nuevamente un condicional. Miren, aquí está nuevamente un condicional. Sí, y aquí está entonces. Quiere decir que estamos hablando de un condicional. ¿Cuál es ese condicional? Pues vamos a identificar las proposiciones simples que están actuando en ese condicional. Identificamos el antecedente y el consecuente. Antecedente, si Patricia estudia música, sería el antecedente, ¿no? Patricia estudia música. Entonces, ahí ya dijimos que teníamos un condicional y la premisa antecedente sería Patricia estudia música, que ya la teníamos con una letra, es la letra Q. Aquí está, es la letra Q. Patricia estudia música, era la letra Q. Entonces, ahí está. Entonces, Patricia matricula fundamentos de la escritura musical. Esa es nueva, esa no la tenemos. Entonces, la otra premisa o la otra proposición simple sería Patricia matricula fundamentos de la escritura musical. Esa no la teníamos. Le podemos colocar otra letra, por ejemplo, una S. Podemos colocarle a esa de ahí. Entonces, podemos colocarle una S. Significa entonces que quedaría así, ¿vale? Ese es el lenguaje simbólico que nosotros tenemos. Voy a escribirlo aquí bien, por supuesto, esto fue un borradorcito nomás. Voy a escribirlo bien aquí. Profe, una Premisa. preguntita, disculpe. Dime, claro, con mucho gusto, dime. Eh, Profe, siempre tenemos que utilizar la misma letra, la P, la Q, ¿esa, cierto? Pues mira, te digo, legalmente, en matemáticas, legalmente, no hay por qué utilizar las mismas, ¿vale? No hay por qué utilizar las mismas, legalmente. Pero lo acordado, pero lo usual es utilizar esas mismas letras. ¿Por qué? Porque es la manera de llevar un orden. Si tú utilizas otras, no es que yo no te vaya a entender y te vaya a decir, no, el ejercicio está mal o no, este ejercicio está completamente mal porque las letras que escogiste no es la P, la Q, la R, ¿no? No te voy a decir eso, pero lo usual es escribirlas con esas porque es la manera de llevar un orden. Si tú las cambias, es posible que eso te pueda inducir a un error, pues, como en la tabla de verdad, ¿vale? Si cambias el orden de la tabla de verdad, puede ser que te salga bien, pero es más probable cometer un error si las cambias, ¿vale? Esa es la situación. Pero repito, legalmente no es que uno esté pues amarrado a tener que escoger esas, pero pues por facilidad, digamos, uno la escoge siempre P, Q, R, S y así. Esa es como la situación. Profe, otra Ujú, preguntita, disculpe la claro. interrupción. Ese simbolito que está
entre la P y la Q, esa B así, ¿ese significa unión o qué significa No, ese simbolito? disyunción. Dame un segundito. Disyunción, Ah, ¿vale? ok, Esto ok. aquí en esta segunda unidad significa la disyunción. Dame un segundito. Aquí la voy a borrar, ¿vale? Esto aquí. Ahora sí. Te explico entonces. En lógica, este simbolito se llama como conjunción. Y este simbolito se llama disyunción. ¿Qué es lo que sucede? Que la conjunción, cuando tú te la encuentras en el lenguaje natural, es la I. Y la disyunción en el lenguaje natural tú la encuentras como una O. Por eso fue que acá yo sabía que era una disyunción porque estaba la O, ¿cierto? Patricia estudia psicología o estudia música, entonces hay una disyunción. ¿Qué es lo que sucede? Que no son propiamente del tema de conjuntos, pero sí están muy relacionados de hecho. Porque si ustedes recuerdan, en conjuntos, yo siempre les mencionaba en mis videos, en conjuntos, la intersección de conjuntos está relacionada con la letra I y la unión de conjuntos está relacionada con la letra O. Es decir, que la conjunción y la disyunción no son propiamente el tema de conjuntos, pero sí hay una relación bastante fuerte. La disyunción la conjunción está relacionada con la intersección y la disyunción está relacionada con la unión, ¿vale? Pero son temas distintos, son temas distintos. Una cosa es lo que estamos viendo de conjuntos y otra cosa, pues, es lo que estábamos viendo en ese momento, que es de lógica, pero sí hay una conexión entre ellos, que son estos simbolitos que en conjuntos también se pueden, pues, tener. De hecho, cuando nosotros hicimos la tabla de verdad, por ejemplo, este simbolito de aquí, este simbolito de la disyunción exclusiva que está aquí, ese se relaciona con la diferencia simétrica en conjuntos que veíamos la vez pasada, por ejemplo. Entonces, miren que sí hay una conexión ahí también, pues, como visible entre los dos temas, pero pues los símbolos de lógica son los símbolos de lógica y los símbolos de conjunto son los símbolos de conjunto, ¿no? Ahora bien, entonces, nuestras premisas o nuestro argumento lógico tiene pues estas premisas, premisa 1, premisa 2, premisa 3. ¿Por qué sé que tenían estas premisas? Porque miren que justamente donde las corto es donde hay un punto, miren. Patricia estudia psicología o Patricia estudia música, punto. Ahí hay un punto. Yo sé que eso es premisa 1 y va para la segunda premisa. Si Patricia estudia psicología, entonces Patricia matricula epistemología de la psicología. Y aquí hay otro punto, mírenlo, punto. Significa que hasta ahí va la segunda premisa, punto. Por eso aquí la premisa 2. Y va para la premisa 3. Si Patricia estudia música, entonces Patricia matricula fundamentos de la escritura musical, punto. Premisa 3, ¿vale? Ese es, digamos, el truquito ahí para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora sí, lo que tengo que ver ahora es si alguna de las leyes de inferencia que tenemos aquí cuadra con este lenguaje que encontramos nosotros. Lo voy a copiar aquí, lo voy a copiar y vamos a buscar si hay un lenguaje en las leyes de inferencia que justamente cuadre ahí. Y de hecho sí lo vamos a encontrar, sí lo vamos a encontrar porque está facilito. Aquí lo voy a colocar a un ladito. ¿Y cuál creen ustedes, estimados estudiantes, que cuadra justamente ahí? Por favor, dígame cuál cuadra justamente ahí. Nos cuadraría el hipotético. Silogismo hipotético. A ver, no nos cuadra el silogismo hipotético. No. Mira, ¿por qué no nos cuadra el silogismo hipotético? Uno podría pensar, ¿vale? Uno podría pensar que Yo uno pensaría podría que el silogismo constructivo. Exacto, el silogismo constructivo sí nos cuadra más ahí. Pero mira el silogismo hipotético. En el silogismo hipotético efectivamente tiene pues una forma parecida, pero no es igual. Aunque las condicionales son parecidas, P entonces Q entonces R, no tienen la misma estructura. Porque mira lo que dice aquí, en el silogismo hipotético, tú tienes que P implica Q, ¿cierto? Que P implica Q. Y la segunda premisa arranca directamente con la misma Q. Q implica R. Y nosotros no tenemos esa estructura porque P implica R. Tenemos ahí, bueno, listo. Pero la otra premisa
tendría que empezar directamente con la misma R, tendría que empezar directamente con la misma R y no está sucediendo. Entonces, eso nos descarta el silogismo hipotético. Y justamente la que más se cuadra aquí, el silogismo constructivo. Constructivo, sí. Es la que tiene esta misma estructura, solo que están un poquito en desorden, pero nosotros la podemos organizar y ver bien de qué se trata, ¿listo? Es la que tiene esa misma estructura. Entonces, claro, voy a organizarlas aquí en la parte inferior, voy a borrar esto simplemente para tener espacio para organizarlas y pues por supuesto que identificar cuál es la conclusión, ¿no? Entonces, silogismo constructivo. Entonces, veamos así. Mis tres premisas, bueno, ya las tengo aquí, ¿cierto? Las voy a copiar acá, pero pues en otro orden simplemente para que tengamos. Primero voy a copiar la premisa 2. La premisa 2 es P, entonces R, si no estoy mal, ¿no? Premisa 3 es Q, entonces S, si no estoy mal, ¿cierto? Y premisa 1, simplemente las copié en el orden que están acá en el silogismo constructivo. Y miren, en el silogismo constructivo tienen esa misma estructura. Premisa 1 del silogismo constructivo es P, entonces Q. Premisa 2 es R, entonces S. Y premisa 3 es P o R, ¿cierto? Entonces, miren que ahí P o R. Ahí estoy mostrando que las dos premisas que me dio pues la tarea y la del silogismo constructivo tienen la misma estructura, solo que estaba un poquito de desorden, pero yo la puedo organizar pues como me conviene en este caso, que es primero la premisa 2, luego premisa 3, finalmente premisa 1, pero no pasa nada, ¿vale? Eso se puede hacer sin ningún problema. Tienen esta misma estructura exactamente, miren, se las voy a marcar incluso, miren, P aquí. En este caso aquí, P entonces R. Aquí el que está haciendo el papel de la R es Q, ¿cierto? El que está haciendo el papel de la R es Q. Entonces miren lo que estamos haciendo. Vamos a hacer la conexión, mejor dicho. Conexión, miren. Aquí voy a hacer la conexión para que quede más claro, miren. Conexión de P. Vamos a hacer la conexión de P. Conexión de P, aquí está. ¿Listo? Ahora conexión en otro color de R. Entonces, el que está haciendo el papel de R sería la Q. Vamos entonces para la siguiente. En color fucsia. Miren, R aquí, Q aquí, aquí, ¿cierto? Tiene la misma estructura. Y aquí, S aquí, acá, ¿vale? Y finalmente, pues, lo que tenemos, ¿no? P está conectado con P, aquí está. Y Q tiene que estar conectado con R, ¿no? Aquí está. Entonces, efectivamente nosotros corroboramos que tengan la misma estructura. En el silogismo o en las leyes de inferencia que nos dan aquí, pues nos dan, por supuesto, que unas ciertas letras para colocar la ley de inferencia. Cuando nosotros hacemos la transcripción, puede ser que no tengamos las mismas letras, al menos no organizadas como nos las dan aquí, ¿cierto? Pero lo importante es que toda la estructura lógica en general se mantenga, que nos demos cuenta de que la estructura lógica se está manteniendo. Tenemos P entonces R en nuestro caso, acá es P entonces Q, listo. Q entonces S, otro condicional, Q entonces S, acá es otro condicional, R entonces S, listo. Y luego dice, P o Q, que son básicamente los antecedentes, ¿no? P o Q son los antecedentes. Entonces, antecedente P o antecedente Q. Acá justamente tenemos lo mismo, antecedente P o antecedente R. Entonces, la estructura lógica se está manteniendo. ¿Cuál sería la conclusión del silogismo constructivo? Pues bueno, la ley de inferencia nos dice que la conclusión, aquí está, miren, la conclusión del silogismo constructivo sería Q o S en el caso de cómo lo escribieron ellos. Q o S sería la conclusión, ¿vale? En nuestro caso tenemos que identificarla pues según con nuestras letras, ¿no? Según con nuestras letras. Entonces, la conclusión, si ustedes se dan cuenta en el silogismo constructivo, básicamente son los consecuentes, consecuente Q o consecuente S. Acá también van a ser los consecuentes, consecuente R o consecuente S. Quiere decir que para mi silogismo constructivo, según las letras que yo tenía, mi conclusión sería el consecuente R o el consecuente S. Esa sería
mi conclusión, ¿vale? Esa sería mi conclusión. Entonces, ahí ya prácticamente resolvimos este ejercicio 2. ¿Por qué? Porque yo ya puedo identificar. Ley de inferencia aplicada, pues entonces silogismo constructivo. ¿Cierto? Conclusión, pues la conclusión tengo que identificarla, pero yo ya sé que en el lenguaje simbólico la conclusión va a ser R o S, R disyunción S, ¿listo? ¿Cuál es R disyunción S? Pues simplemente la copio de acá, miren, R era Patricia matricula epistemología de la psicología, entonces la conclusión va a ser Patricia matricula epistemología de la psicología, ¿cierto? O S, ¿ese qué es? Patricia matricula fundamentos de la escritura musical. O fundamentos de la escritura musical. Miren lo que acabo de hacer. Acabo de colocar mi conclusión. Pero lo que les decía hace rato, no necesariamente tengo que colocar toda la frase textualmente cuando yo hago mi lenguaje natural, pues en frase, ¿no? No tengo que colocarlo, pues literalmente todo. Si lo pudiese hacer, queda bien, sí, queda bien. Pero en el lenguaje natural uno no habla pues con todo eso, ¿no? Uno no dice en el lenguaje natural, por ejemplo, uno no dice Patricia matricula epistemología de la psicología o Patricia matricula fundamentos de la escritura musical. Uno no dice así, uno pues omite algunas cosas porque ya hay un contexto detrás. Uno dice simplemente Patricia matricula epistemología de la psicología o fundamentos de la escritura. Ya se sobreentiende que está hablando de que Patricia está matriculando pues dos materias ahí, o una o la otra, ¿listo? Entonces, uno en lenguaje natural no coloca pues toda la frase completa, sino que como ya sabe que hay un contexto detrás, uno omite algunas cositas que no le pierdan el sentido general a la frase, pero que se mantengan pues las proposiciones ahí. Por eso lo escribí así, para que se den cuenta de que uno no tiene por qué escribir pues literalmente todo eso, ¿no? Y aquí la conclusión de esto, pues fue la que llamamos allá, ¿no? La conclusión de esto es R o S, que son los antecedentes. ¿Listo? Estimados estudiantes, ¿está claro este ejercicio? Sí, ¿Está tutor, bien? la verdad ya me quedó clarísimo. Es que lo que usted me decía que Sí, había profe. hecho muchas otras cosas era que yo tenía la percepción que había que ir desarrollando cada uno y resolviendo porque en el e-learning que tuvimos, pues usted fue haciendo como la solución y salían otras premisas. Entonces yo Ah, creí que había que hacer todo el proceso y por eso era que yo buscaba uno y otro para ir ya, sacando sí. como la solución. Sí, recuerdo, sí recuerdo. Sí, que yo ahí te puse de hecho que no entendía de dónde han salido las premisas 5, 6, que no entendía. Sí, tienes toda la razón. Pero en este caso no es necesario hacer eso, ¿no? Eso es para el ejercicio 3, de hecho, ya vamos para allá. Es para el ejercicio 3. Pero en el ejercicio 2 no hay que hacer porque la ley de inferencia que nos están dando, pues ya está ahí. Solamente tenemos que identificar cuáles, ¿vale? No hay que pues hacer todo un recorrido para ir buscando pues la ley de diferencia en cada paso, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio 3. Simplemente nosotros lo que hacemos es identificarla pues, sino que la dificultad en el ejercicio 2 es que nos están dando la ley de inferencia, sí, pero no explícitamente, sino que nos están dando el lenguaje natural, ¿cierto? Esa es la dificultad, nos la están dando el lenguaje natural. Y nosotros el lenguaje natural tenemos que saber cómo traducir ese lenguaje natural para obtener pues el lenguaje simbólico y que nos lleve a identificar correctamente la ley de inferencia. Esa es la dificultad del ejercicio 2, ¿vale? Entonces, listo, ejercicio 2 resuelto. Vamos para el ejercicio 3. En el ejercicio 3 vamos a tomar uno de estos, ¿cierto? Como siempre. Vamos a tomar uno de estos. Aquí está anexo 4. Aquí está. Vamos a tomar uno de estos y vamos a tratar de hacer este ejercicio 3. Entonces, aquí está, descripción del ejercicio. Ejercicio 3, bueno, siempre hay unas referencias de primero para que tengan en cuenta. Descripción del ejercicio. Bueno, entonces, en el ejercicio 3, justamente lo que dice la compañera, ¿no? Tenemos nosotros lo que llamamos un argumento lógico. ¿Qué es un argumento lógico? Ahorita que lo copiemos, bueno, voy a copiarlo una vez y les explico, ¿listo? Aquí. Vamos a hacer el A, ya hicimos el B, ya hicimos el C, vamos a hacer el A.
Entonces, copiar aquí. Y acá otra nueva hojita y pegamos aquí. ¿Listo? Darle una esquinita por aquí para poder pues tener claro esto. Listo. Ahora sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un argumento lógico? Un argumento lógico básicamente es un conjunto de premisas, ¿cierto? Y una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, como ustedes ven, en este argumento lógico que nos dan aquí, nosotros tenemos un condicional. Y por supuesto que en el condicional la conclusión es el consecuente, ¿no? Es la consecuencia. O sea que la conclusión de ese argumento será esa que está ahí. Es P disyunción T o P o T, ¿vale? Esa es la conclusión. Eso es lo que nosotros llamamos conclusión del argumento lógico. ¿Listo? Eso es lo que nosotros llamamos la conclusión, que usualmente coloca con la letra Q, ¿no? Por eso que acá también no lo mencioné, pero cuando encontramos la ley de inferencia, miren que la conclusión siempre la ponen con Q, 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 porque pues es la forma usual de llamarle la conclusión. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos la conclusión Q y nosotros tenemos una serie de premisas. ¿Cuáles son las series de premisas? Pues básicamente son las que están acá en el antecedente, que son todas estas, todo este es el antecedente, todo ese es el antecedente y entonces ese antecedente está separado por unas conjunciones. Miren, si ustedes identifican, en ese antecedente hay unas conjunciones. Esas conjunciones que no es que las marqué ahí con gris, pues son lo que nos separa las premisas. ¿Qué quiere decir eso? Que las premisas, en este caso, se las voy a colocar en azul. Miren, premisa, que hay una premisa, acá hay otra premisa, acá hay otra premisa y acá hay otra premisa. En este caso, la separación está marcada con este color verde, ¿no? Entonces, en este caso nosotros tenemos que ese argumento lógico tiene de hecho 4 premisas y bueno, ahí están identificadas. La primera premisa sería P entonces Q, que sería pues esta de aquí, ¿no? Sería entonces esta de aquí, la primera premisa. La segunda premisa sería Q entonces R. La tercera premisa sería P o S y la cuarta premisa sería no S. ¿Listo? Para facilidad de ustedes, pues la misma guía de actividades las da. Miren, aquí las ponen, ahí ponen las premisas de una vez, premisa 1, premisa 2, premisa 3 y premisa 4. ¿Vale? ¿Qué es lo que queremos hacer en este ejercicio de leyes de inferencia? Lo que queremos establecer es si efectivamente esa conclusión sale o no sale de las premisas. ¿Qué quiere decir eso? Que queremos saber si nosotros realmente podemos concluir esa conclusión, valga la pena la redundancia, si nosotros podemos concluir esa conclusión con esas premisas que tenemos ahí, ¿vale? Eso es lo que queremos nosotros identificar, si realmente sí se puede o no se puede. Para eso nosotros nos apoyamos en las leyes de inferencia que están aquí. Les decía yo hace ratico, las leyes de inferencia ya están dadas, están requete probadas que son ciertas. Entonces, estas de aquí son nuestras herramientas para trabajar, ¿vale? Nosotros nos apoyamos aquí y como yo les decía en el B-Learning, de hecho, si vieron el video del B-Learning, lo que hace uno es ir armando un caminito de nuevas premisas que lo vaya llevando hacia la conclusión. Eso es lo que hace uno, armar un caminito de nuevas premisas que lo vaya uno llevando hacia la conclusión. ¿Listo? Entonces, voy a copiar este ejercicio aquí y nosotros pues lo vamos a desarrollar para que veamos cómo es. Así pues, pero eso es lo que vamos haciendo. Vamos a ir armando un caminito de nuevas premisas para llegar a nuestra conclusión. Entonces, nuestra premisa 1, voy a copiarla aquí a mano, es P, entonces Q, ¿cierto? P, entonces Q. Premisa 2, entonces es Q, entonces R. Q, entonces R. Premisa 3, P o S. Entonces, premisa 3 es P o S. Y premisa 4 es no S. Premisa 4 es no S. ¿Listo? Eso es. Entonces, bueno, y la conclusión a la que queremos llegar la voy a poner acá a la derecha. La conclusión es P o T. P o T. ¿De acuerdo? Esa es la conclusión a la que queremos llegar. Entonces,
Lo que les digo, vamos a ir armando un caminito de nuevas premisas, premisa 5, premisa 6, premisa 7, y las que necesitemos, de tal manera que nos vayan llevando hacia la conclusión, que es P o T. ¿Listo? Esto es lo que queremos. Ahora, ¿cómo armamos ese caminito de nuevas premisas? Pues básicamente con las leyes de inferencia. Nosotros tenemos que ver las leyes que tenemos aquí, o mejor, ver las premisas que tenemos aquí e identificar qué ley de inferencia podemos aplicar. Pero entonces, claro, ahí sí ya entra bastante de nuestro ingenio de poder identificar cuáles son cuáles son las leyes de inferencia que podemos aplicar. Ahí sí ingresa pues ya bastante de nuestro ingenio. ¿Qué tan ingeniosos somos para identificar eso? Yo por lo menos ya veo dos premisas que puedo unir aquí en una ley de inferencia, ¿vale? Por ejemplo, tomen aquí, por ejemplo, premisa 1. La voy a colocar aquí. Premisa 1. La premisa 1 es P, entonces Q. Y premisa 2 es Q, entonces R. Entonces yo tengo que identificar si hay una ley de inferencia que me sirva en ese caso. Y yo, como les digo, ya la había identificado. De hecho, si voy y busco en mis leyes de inferencia, la que decíamos hace ratico, la de silogismo hipotético, justamente tiene esa misma estructura. La voy a copiar, ¿vale? La voy a copiar aquí. Y justamente el silogismo hipotético tiene esa misma estructura. Voy a ponerla aquí y la voy a colocar aquí a un ladito para que veamos que efectivamente tiene esa misma estructura. Miren que justamente es exactamente lo mismo. La P está aquí, antecedente P, voy a colocarle otro color, antecedente P acá, antecedente P acá. ¿Listo? Antecedente Q acá, consecuente Q, perdón, consecuente Q. Aquí, en la premisa 2, antecedente debe ser el mismo Q. Ahí está, el mismo Q. Y consecuente R, consecuente R. ¿Listo? Y repito una vez más, en este caso particular, nosotros estuvimos de buenas porque encuentro la premisa o las premisas que tengo igualito que en la ley de inferencia. Igualito, textualmente igual. Muchas veces puede ser que no estemos tan de buenas y que no nos la encontremos textualmente igual, pero lo importante es que tenga la misma estructura lógica, es decir, si tiene un condicional, si tiene una conjunción, si tiene una disyunción, tiene que ser igualita la estructura lógica, ¿vale? Puede ser que las letras cambien, puede ser que ustedes no tuviesen P entonces Q, sino P entonces R, pues la otra también tiene que empezar con R. Así, tienen que tener la misma estructura. ¿Listo? Puede ser que las letras no sean las mismas, pero la estructura lógica tiene que ser la misma. Y en este caso, claro, efectivamente. Profe, Sí, dime. profe, disculpe una pregunta. ¿Tiene que ser siempre en el orden de la que sigue? O sea, por ejemplo, P1 y P2, o puede ser P1 y P4, por ejemplo. Organizarla de ese Ah, modo. claro, no, puede ser en otro orden. Así como tú dices, es posible que se vale P1 y P4, P1 y P5, P2, P5. La cosa es que uno tiene que identificar de las premisas que uno tiene, cuáles tiene que unir para poder formar una ley de inferencia. Y puede ser que no estén una al lado de la otra, como en este caso, que está una al lado de la otra. Puede ser que no estén una al lado de la otra, sino que estén pues lejos, ¿no? P1 y P4, por ejemplo, y eso te puede servir, ¿vale? Entonces, claro, en este caso, Ok, profe, muchas gracias. estamos teniéndolas en el mismo orden y justamente la conclusión de la ley de inferencia nos dice que la conclusión es P, entonces R. Esa conclusión de la ley de inferencia es lo que yo voy a llevar y voy a agregar para hacer mi caminito de premisas. La voy a agregar aquí. Entonces, esta conclusión P entonces R va a formar mi premisa número 5 y va a ser el primer, digamos, pasito para hacer mi caminito de premisas. Miren, formé una premisa adicional, formé una premisa que antes no tenía, que es la premisa P, entonces R. Esa no la tenía antes, la formé con una ley de inferencia bien aplicada. La formé con una ley de inferencia bien aplicada. Lo usual, lo usual es colocar la premisa nueva y colocar de dónde salió la operación que se hizo, ¿vale? Eso es importante porque si ustedes colocan nomás P, entonces R, yo no sé de dónde la sacaron, no sé qué hicieron pues para obtener esa. Es importante colocar
qué fue lo que se hizo ahí. Entonces, uno viene y coloca pues en un ladito y coloca la ley de inferencia aplicada, en este caso el silogismo hipotético. Entonces, con que me coloquen SH, más que suficiente. Yo estoy entendiendo que están haciendo un silogismo hipotético. Y ahora ustedes me dicen entre quién y quién aplicaron el silogismo hipotético. En este caso, a premisa 1 y premisa 2. Entonces, premisa 1 y premisa 2. ¿Vale? Si ustedes me colocan esos simbolitos así, SH, P1 y P2, yo entiendo, en matemáticas entendemos, que lo que se está haciendo es una operación de silogismo hipotético, ¿cierto? Y esa operación de silogismo hipotético se la está haciendo sobre la premisa 1 y premisa 2, y con eso están sacando la premisa nueva, que es la premisa 5. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo entiendo ahí. ¿De acuerdo? Y eso es lo que van a ir ustedes colocando en la hojita también, ¿no? Entonces, bueno, formamos nuestro siguiente pasito que fue P5 y tenemos una premisa adicional. Ahora, tenemos que identificar qué otras premisas podemos sacar. Por supuesto que, por ejemplo, con premisa 1 y premisa 2, con estas dos que están aquí, pues yo ya trato de no utilizarlas a ellas. ¿Por qué? Porque ya la utilicé y con esa traje a premisa 5. Entonces puede ser que premisa 1 y premisa 2 pues ya están utilizadas, ya no es necesario volverlas a utilizar, ¿vale? Entonces trato de buscar como las que me hacen falta. ¿Cuáles son las que me hacen falta? Premisa 3 y premisa 4, por ejemplo. Entonces trato de verificar si alguna ley de inferencia coincide con premisa 3 y premisa 4. Entonces las voy a escribir por aquí, premisa 3 y premisa 4. Premisa 3 es P o S. Y premisa 4 es no S, ¿vale? Y trato de verificar si una ley de inferencia, pues, coincida con, digamos, esta estructura lógica que me están dando aquí. De hecho, sí la hay. De hecho, si las fijamos bien, una ley de inferencia que tiene esa misma estructura es el silogismo disyuntivo. Es la que nos va a servir ahí. Entonces nosotros venimos y la buscamos y en este caso yo me doy cuenta que el silogismo disyuntivo tiene esa estructura. Lo que no tiene son esas mismas letras, pero tiene la misma estructura lógica que está aquí. Se las coloco a un ladito, miren, y verifiquemos que tiene esa misma estructura. Miren, en el primer caso dice, tenemos una conjunción. ¿Cuál es la conjunción? Es, en este caso, P o S, ¿cierto? Y en el caso de acá es P o Q. Listo, no hay problema. Es una conjunción entre dos letras. Solamente que en la fórmula está P o Q y lo que nosotros tenemos es P o S. Luego la premisa 2 del silogismo disyuntivo dice que usted no tiene AP. La premisa 2 es no tiene una de las anteriores, no tiene una. En este caso no tiene AP. Nosotros tenemos lo mismo. Nuestra premisa 2 es no tenemos AS. ¿Listo? Tiene la misma estructura, no tiene las mismas letras, pero tiene la misma estructura lógica. ¿Cuál es la conclusión? Pues la conclusión que saca el silogismo disyuntivo es que como no tiene AP, pues tiene a la otra que es Q. ¿Listo? En nuestro caso, la conclusión, ¿cuál sería, estimados estudiantes? Los escucho. ¿Cuál creen que sea la conclusión en nuestro caso particular? P. ¿Cuál? S. La conclusión P. sería P. La conclusión sería P, ¿cierto? Porque entonces, Ah, sí, perdón, P. en nuestro caso sería P o S, pero no tiene AP. Entonces, obligatoriamente, como no tiene AP, pues tiene que tener AS, ¿cierto? P o S, pero no tiene AP, no tiene AS, entonces tiene que tener AP, ¿vale? ¿Listo? Es como si uno dijera, yo qué sé, tengo lapiceros y lápices. Ah, pero no tengo lapiceros. Pues entonces tengo que tener lápices, ¿no? Eso es. Entonces, claro, la conclusión en nuestro caso es la P. ¿Qué significa eso? Que hemos dado otro paso más en nuestra búsqueda de nuestra conclusión. Nuestra premisa 6 nueva que podemos añadir aquí es la conclusión que acabamos de obtener, que es la P. Es la P, ¿vale? Y entonces, como siempre, nosotros ponemos de dónde salió esa premisa número 6. Ponemos la operación que hicimos. En este caso, voy a colocarla así. Miren que aquí ya estoy colocando toda la información. Estoy diciendo que la premisa 6 sale de una aplicación del silogismo disyuntivo. ¿A quién? A la premisa 3 y la premisa 4 que teníamos.
la premisa 3 y la premisa 4 se le explicó el silogismo disyuntivo y obtenemos la premisa 6, que es la P. ¿Listo? Entonces, ahí ya voy yéndome hacia la conclusión. De hecho, ya estoy muy cerquita a la conclusión, porque la conclusión es P o T. Y voy ya en la P, ya obtuve la P, me falta solamente la T. Pero entonces, en este caso particular, me falta únicamente la T, pero si ustedes se dan cuenta, ninguna de las premisas anteriores, ninguna tiene ninguna T, no tienen T, no tienen T. Entonces, significa que la última premisa, la conclusión ya, no va a salir de una relación con las anteriores, porque es que ninguna de las anteriores tiene quien me aporte una T, ninguna tiene quien me aporte T. Me aportan Q, me aportan R, me aportan S, pero ninguna me va a aportar la T que necesito para la conclusión final. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que ir a buscar una ley de inferencia que me aporte una letra adicional que no esté originalmente. Entonces tengo mi premisa 6, que es P. Y tengo que ir a la ley de inferencia y buscar una que me aporte, que me adhiera, ¿cierto? Algo adicional, que me adicione básicamente. Y aquí está justamente, miren, aquí está justamente una premisa o una ley de inferencia que me aporta una letra que no está originalmente. Miren, ahí se las pongo. Y la adición, ¿qué me dice? La adición dice, usted tiene una sola premisa, P. ¿Listo? Y dice, si tiene una sola premisa, usted puede sacar de conclusión y puede añadir otra, la que quiera, puede añadir cualquier cosa, ¿vale? Puede añadir cualquier cosa y con una disyunción, perdón, con una disyunción. Entonces, yo voy a aplicar esa ley. Pongo adición. Y aquí, ¿cuál es la conclusión? Claro, si voy a aplicar la adición, pues puedo añadir la letra que yo quiera. En mi caso, la que necesito es la T. Es la T, es la que necesito para poder, pues, obtener mi conclusión. Y es justamente lo que hacemos. Este de aquí va a ser mi premisa número 7, que va a ser P o T. ¿Y de dónde salió? De aplicarle una adición, ¿cierto? A premisa 6, ¿vale? Esta aquí es un poquito difícil de entender, puesto que se está añadiendo algo que uno no conocía, pero la adición justamente trabaja así. Dice, si usted tiene, pues, si usted tiene en este caso una premisa, que es la P, dice, usted puede añadirle otra cosa por la disyunción, que no hay problema, se puede añadirle, ¿vale? Por ejemplo, si usted, pues efectivamente tiene lápices, supongamos, si usted efectivamente tiene lápices, supongamos. Entonces, usted dice, yo tengo lápices, eso es verdad. Usted tiene lápices, entonces eso es verdad. La adición dice que uno le puede agregar otra cosa por la disyunción y que eso no deja de ser verdad. Entonces, si usted efectivamente tiene lápices en este momento en su casa y su frase es, yo tengo lápices, eso es verdad. Pero si usted dice, yo tengo lápices o colores, entonces eso también es cierto, porque usted pues al menos tiene los lápices, ¿no? Eso es cierto. Uno puede añadirle otra cosita por medio de de la disyunción y eso se mantiene verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que llegamos a la conclusión, miren, aquí está nuestra conclusión, que es P o T, ¿vale? Nuestra conclusión, que es P o T. Entonces, efectivamente, ese era el paso que teníamos que hacer para aplicar nuestra ley de inferencia. De hecho, en la guía nos dan pues estos pasitos aquí y nosotros teníamos que identificar la ley, que fue lo que hicimos. En este caso nosotros hicimos el ejercicio completo, ¿vale? Pero aquí pues nosotros podemos colocar efectivamente cuál es. Premisa 5, por ejemplo, P entonces R, listo, ¿salió de qué? Ley de inferencia aplicada, silogismo hipotético, ¿cierto? ¿A quién? Premisas usadas, a premisa 1 y premisa 2. Y miren que así vamos llegando hasta ahorita. Premisa 6 es P, listo. P, aquí está, miren. ¿Qué se aplicó? Un silogismo disyuntivo. ¿A quién? A premisa 3 y premisa 4. La última, premisa 6. Ah, ya, esa ya no. Premisa 7, POT, listo. ¿Qué se aplicó? Una ley de adición. ¿A quién? A premisa
6 y listo. Ese sería entonces ese ejercicio resuelto, ¿vale? Miren que ahí está, pues, las leyes de inferencia, cómo las vamos aplicando. En nuestro caso ni siquiera habíamos visto esto acá arriba, ¿no? En nuestro caso ni siquiera lo habíamos visto. Lo hicimos acá completo y vimos que efectivamente sí era así, ¿de acuerdo? Estimados estudiantes, ¿está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia? No, tutor, muy claro, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, no se Profe, olviden muy de amable, llenar, yo muy claro. listo, no se olviden de llenar la asistencia por si de pronto hace falta alguno llenar la asistencia, ¿vale? Si no, aquí pues les dejo otra vez, bueno, otra vez el link de la asistencia, pues vamos a copiarlo otra vez por si de pronto hace falta alguno, ¿vale? Entonces aquí está, si no estoy mal es este. Ahí está, link de asistencia, por favor. Si falta alguno, pues lo llenamos, ¿de acuerdo? Es importante llenar esas asistencias. Ahora bien, miren que ya hemos resuelto 3 ejercicios básicamente de la tarea en esta hora y piquito que hemos estado aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si uno se pone las pilas, pues realmente la tarea uno la puede hacer rápidamente, ¿cierto? Si uno pues conoce esta teoría. No son tareas tan largas, pues, pero claro, ustedes pues es entendible puesto que están apenas retomando estos temas o apenas tomando estos temas y por supuesto que ahí se le dificulta un poquito a uno, ¿vale? Sobre todo esta parte de leyes de inferencia, créame que a uno se le dificulta mucho esta parte de leyes de inferencia porque uno dice, bueno, ¿cuál ley aplico? ¿A quién le aplico la ley de inferencia? Bueno, todo eso pues puede ser un poquito difícil al inicio, ¿vale? El ejercicio 4 no lo voy a hacer por el momento, eso lo podemos hacer en otra sesión de CIPAS, vamos a hacer otra sesión de CIPAS, puede ser el martes, para que explicar el ejercicio 4. Quiero que tomemos otro ejercicio 3, porque yo sé que ahí puede ser que tengan más problemas, y hagamos otro del ejercicio 3. Ya hicimos el A, ¿cierto? Hagamos otro del ejercicio 3. Bueno, ustedes me dirán, ¿cuál hacemos? El A, el B, el C, el D, ¿cuál hacemos? El C, profe, el C, si es tan amable, el Seguramente el C. que tiene usted, seguramente el que tiene él. Bueno, entonces el C, listo, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, para que veamos. Importante es que entendamos cómo se desarrolla esto, cómo se hace esto. ¿Listo? No importa que lo tenga alguno de ustedes, igual es importante es que entendamos, que aprendamos bien el proceso de cómo se desarrolla esto. Aquí está, ejercicio C. Entonces, lo mismo, identificamos primero las premisas, ¿cierto? En este caso nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 premisas que de hecho el ejercicio nos facilita colocándolas aquí. Miren, aquí están las premisas, ya están dadas. Premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa 4. Si no sabemos de dónde sacarlas, entonces ya les dije, vamos allá a la expresión simbólica original, que es esta. Identificamos la conclusión es la que está como consecuente de nuestro condicional. Esta es la conclusión. Identificamos las premisas son las que están acá en el antecedente, pero están separadas por las conjunciones. Entonces, las conjunciones se las voy a marcar. Miren, aquí está la conjunción, aquí está la conjunción y aquí está la conjunción. Entonces, tenemos básicamente 4 premisas. P o Q, no P, Q, entonces R y tenemos la S. ¿Listo? Tenemos entonces la S, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, eso, con eso vamos a trabajar. No vamos a ver esta tablita aquí. Vamos entonces a tomar, voy a escribirlas acá. Voy a escribirlas acá. Voy a escribir las premisa 1 acá. Premisa 1 es P o Q. Premisa 2 es no P. Premisa 3 es Q, entonces R, ¿cierto? Y premisa 4 es S. ¿Listo? Premisa 4 es S, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir haciendo entonces nuestro caminito que nos vayan llevando hacia la conclusión. ¿Cuál es la conclusión a la que queremos llegar? Es R y S. Es R conjunción S. Esa es la conclusión a la que queremos llegar. ¿Listo? Entonces, lo de siempre, nosotros vamos formando nuestro caminito. Muchas veces es, digamos, usual que nosotros, para poder iniciar nuestro caminito de nuevas premisas, para poder llegar a la conclusión, pues vamos nosotros como tomando las premisas más pequeñitas. Las premisas más pequeñitas siempre nos dan buena información, ¿vale? Por ejemplo, miren, premisa 1 y premisa 2. Bueno, aquí les voy a explicar una cosita. Por ejemplo,
aquí, premisa 2, ¿listo? Si yo digo, la premisa 2 es una premisa pequeñita, es una premisa que me puede dar buena información, ¿cierto? Si yo digo, la premisa 2 es una premisa que me puede dar buena información, pues, ¿con qué premisas puedo relacionar a la premisa 2 para, pues, poder formar una ley de inferencia? Resulta que, por ejemplo, no me conviene con la premisa 3. No me conviene con la premisa 3. ¿Por qué no me conviene juntar premisa 2 y premisa 3? La razón es sencilla. No me conviene juntar premisa 2 y premisa 3 porque la premisa 3 ni siquiera tiene una P, no tiene P's. Entonces, si no tiene una P, pues no hay con quién relacionarla, no tengo con quién relacionarla. Significa que no me conviene relacionar premisa 2 y premisa 3. Repito, porque la premisa 3, bueno, la premisa 2 es no P, ¿cierto? Pero la premisa 3 ni siquiera tiene la P. Entonces, claro, pues no me conviene relacionarlas. Me conviene más relacionarla con la premisa 1. Con la premisa 1 me conviene más. ¿Por qué? Porque la premisa 2 es no P y la premisa 1 sí tiene la P. Entonces puede ser que por ahí salga una ley de inferencia que pueda utilizar. Entonces voy a utilizar esas dos, ¿vale? Voy a utilizar premisa 1 y premisa 2. Pero está claro por qué me conviene premisa 1 y premisa 2 y por qué no me conviene juntarla con la premisa 3, por ejemplo. Esto es P o Q y P2 es no P, ¿vale? Eso es. Otra cosa, por ejemplo, si yo dijese, bueno, pero es que tengo otra premisa pequeñita, que es la premisa 4. Premisa 4 también es pequeñita y me puede dar buena información, pues, con respecto a mis leyes de inferencia. Pregunta, estimados estudiantes, ¿hay alguien con quien yo pueda relacionar la premisa 4 en este momento? No, señor. No, ¿cierto? No. Está Entonces, solita, pero no tiene un igual. Es como el ejemplo que usted nos daba entre la 2 y la 3. No exacto, tiene como una igualdad no tiene lógica. coincidencia, digamos, Tiene exacto. las mismas letras. Exacto. Entonces, con la premisa 4 también tiene poquitas letras, es solamente la S, pero el problema es que no tengo con quién relacionar esa premisa 4. Entonces, no me conviene arrancar por la premisa 4. Me conviene más arrancar con la premisa 2, que es con la que sí tengo con qué relacionar, y en este caso con la premisa 1 por el argumento que ya dimos. Entonces, voy a las leyes de inferencia y busco si alguna ley de inferencia tiene esta misma estructura. Repito, puede ser que no tenga las mismas letras, pero que tenga la misma estructura es suficiente. Entonces, voy a la ley de inferencia y de hecho sí la hay, ¿vale? Sí la hay. ¿Cuál es? Voy a mirarla aquí otra vez. Aquí está. De hecho, creo que es una que ya utilizamos, ¿no? El silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo tiene exactamente esa misma estructura que está ahí. Voy a copiárselas y vamos a pegarla ahí a un ladito y veamos que efectivamente es así. Tiene exactamente esa misma estructura que está ahí, ¿vale? Y está de hecho igualito, miren, ni siquiera ha cambiado las letras ni nada, está lo mismo, está lo mismo. Conclusión de mi silogismo disyuntivo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Relación. ¿Conclusión sería cuál? Dice, tengo P o a Q, pero no tengo a P, entonces tengo que tener la otra que es Sería Q, ¿cierto? Q. Exacto, sería Q. Entonces, con eso formo una nueva ley, bueno, una nueva premisa que no estaba en las anteriores, que es totalmente nueva. La voy a colocar en negro, premisa 5. Y la premisa 5 es la Q que salió como conclusión de mi silogismo disyuntivo. Y lo que pusimos hace rato, decimos de dónde salió. Silogismo disyuntivo aplicado a premisa 1 y premisa 2. Con que me pongan esa frasecita así, yo entiendo que lo que están haciendo es un silogismo disyuntivo hecho sobre la premisa 1 y premisa 2 y ya está, ¿vale? Yo entiendo perfectamente esa operación que están haciendo ahí. Para mí es perfectamente claro de dónde sale, entonces ahora sí la Q. Si solamente me ponen Q, pues yo ya no sé si de dónde sale, si qué aplicación hicieron, qué cosa hicieron ahí, ¿vale? Pero entonces en este caso sí, ya sé que es un silogismo disyuntivo aplicado a premisa 1 y premisa 2 y obtengo pues mi premisa número 5 y obtengo esa premisa nueva número 5. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues ya utilicé estas dos, ¿no? Ya utilicé estas dos de aquí.
Ya utilicé estas dos. Significa que probablemente no tenga que volverlas a utilizar. Muy probablemente pues no tengo que volver a utilizar. Entonces tengo que concentrarme en premisa 3, premisa 4, premisa 5. Ya dijimos que premisa 4 no podíamos utilizarla pues porque no hay con quién relacionarla. Entonces lo que nos va a convenir utilizar en este momento o relacionar en este momento va a ser premisa 3 y premisa 5, puesto que premisa 5 es la nueva, la que acabamos de sacar, que tiene la letra Q, y premisa 3, pues efectivamente tiene la letra Q, ¿no? Premisa 3 tiene efectivamente la letra Q. Entonces, voy a sacar aquí a un ladito esas dos premisas. Premisa 3, ahí voy a poner una R. Premisa 3 es Q, entonces R. Premisa 5 es Q y tengo que buscar una ley de inferencia que tenga esta misma estructura. Claro que la hay. Si yo voy allá, es una de las más conocidas, se llama Modus Ponens. Modus Ponens tiene esa estructura, es una de las más conocidas. Entonces, copiamos Modus Ponens, de hecho, y bueno, en este caso, pues yo identifico rápidamente cuál es la ley de inferencia, ¿cierto? Porque pues obviamente ya las conozco mejor, pero también pues depende de ustedes de la habilidad que tengan para identificar la ley de inferencia, ¿no? Justamente en este caso, Modus Ponens tiene esa misma estructura. No tiene las mismas letras, pero tiene la misma estructura lógica. Verifiquemos que tiene la misma estructura lógica. Miren, el papel de la P mayúscula en el Modus Ponens en mis premisas lo está haciendo la Q minúscula. Miren, el papel de la P mayúscula en el Modus Ponens lo está haciendo la Q minúscula. ¿Listo? Y el papel de la Q mayúscula en el Modus Ponens, en mi caso, lo está haciendo la R. ¿De acuerdo? En la segunda premisa nos dice, usted tiene que tener la P otra vez. ¿Vale? El antecedente, tiene que darse el antecedente. Y yo lo tengo, miren, es el antecedente. ¿Cuál es la conclusión de mi modus ponens? Entonces, estimados estudiantes, ¿cuál sería la conclusión de mi modus ponens aquí? La Q. La R. La R, ¿cierto? Tengo que concluir, miren, aquí se los voy a marcar en color rojo. La conclusión de mi modus ponens es color rojo y marca negro. Aquí está. Ahí está, ¿vale? La conclusión es, ahí se las marqué en un rojito más intenso. Ahí está. ¿Listo? Ahí sí ya se ve perfectamente la conclusión, ¿no? La conclusión es la R. Entonces significa que, claro, con eso formo mi nueva premisa, una que no tenía antes, que va a ser mi premisa número 6. ¿Cuál va a ser? Va a ser la R. ¿Qué apliqué? Apliqué modus ponens a premisa 3 y premisa 5. Entonces, con esa frasecita, sí, yo ya entiendo exactamente qué operación están haciendo. Ya entiendo exactamente qué operaciones están siguiendo y bueno, eso me ayuda a mí muchísimo y de hecho es el estándar matemático para saber qué operación lógica es que están haciendo ahí. Modus ponens en este caso. Y obtengo pues la R, ¿vale? Entonces ya tengo una nueva premisa que es la R. Tengo que llegar a la conclusión. La conclusión está aquí, es R y S. Entonces, ¿qué pasó ahora? Pues en mi caso, tengo a la premisa R por aquí, está por ahí solita, y tengo a la S también por aquí solita. Tengo que ver si hay alguna manera de unir esas dos, porque ya tengo a las dos, tengo que ver si unir a esas dos, si hay alguna forma de unirlas. Entonces, voy a sacarlas aquí. Premisa 4 es la S y premisa 6 es la R. Tengo que ver si hay alguna ley de inferencia que me permita unirlas y por supuesto que la hay. Se llama la conjunción de hecho. En la conjunción me permite unir dos premisas que estén solitas. Vamos a ver por aquí dónde está. Aquí está, miren, en toda la mitad. En toda la mitad está la conjunción. Aquí está, miren. La conjunción me permite unir dos premisas que estén solitas. ¿Listo? Entonces aquí está. Ay, miren, hice esto. Y miren qué fácil se resuelven estos ejercicios cuando uno, digamos, aplica bien las leyes de inferencia. Se resuelven rapidito. Aquí está mi conjunción. Y mi conjunción dice, si usted tiene una premisa solita P, una premisa solita Q, pues usted las puede unir con una conjunción que es P y Q.
¿vale? Es exactamente la misma estructura lógica. Tenemos una premisa solita P, una premisa solita S nosotros, una premisa solita Q, una premisa solita R nosotros. La conclusión de esto es que yo puedo unir estas dos en una sola que es S y R, ¿vale? S y R. O bueno, aquí pues en la conclusión está R y S, ¿no? Pues es exactamente lo mismo, no pasa absolutamente nada. Puedo unirlas en el orden que quiera. Puedo unirlas en el orden que quiera. Entonces, en mi caso, simplemente por facilidad para que me llegue a la conclusión, puedo unirlas como R y S, que es lo que me conviene a mí para llevarlas a la conclusión. Entonces, premisa 7 y conclusión del ejercicio es R y S, y eso sale como una conjunción entre la premisa 4 y premisa 6. Y listo. Llegué a mi conclusión que es R y S, ¿vale? Y entonces hice todo el paso. Ya llegué a la conclusión. ¿Cómo sé que terminé el ejercicio? Porque llegué a la conclusión R y S que me pedían. Entonces, bueno, aquí está de hecho los pasos. Entonces, miren que en nuestro caso hemos hecho un caminito de premisas nuevas que nos iban llevando hacia la conclusión del ejercicio y en este caso, pues, llegamos. ¿Cuál fue nuestro camino? Nuestro camino fue que la premisa Q la sacamos de un silogismo disyuntivo entre premisa 1 y premisa, todo acá no, premisa 1 y premisa 2. Luego R la sacamos de un modus ponens entre premisa 3 y premisa 5. Y luego R y S la sacamos de una conjunción entre ¿quién? Entre premisa 4 y premisa 6. ¿Listo? Eso es. ¿Vieron, estimados estudiantes, que pues tomándole un poco de práctica ya uno no se demora tanto haciendo este tipo de ejercicios? Miren que en el primero nos demoramos un poco más, en este lo hicimos un poco más rápidos y llegamos directamente pues a la conclusión, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, tutor, darle No, las no, señor gracias profe. por esa paciencia que nos tiene y de verdad No, es tranquilo. muy clara sus explicaciones. Ojalá se pudiesen tener más clases así, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, como les decía, vamos a hacer en esta semana otro CIPAS y de pronto también un CIPAS presencial, por si de pronto alguno quiere ir a la UD de Cali. Todos mis estudiantes son de la UD de Cali, salvo un par que son de Santander de Clichao, pues, pero casi todos estamos en Cali, ¿vale? De todas maneras, que en estos días yo les mando una invitación para que si de pronto alguno quiere arrimarse a la UDR, pues ahí también podemos hablar un ratico, por si tienen dudas, si tienen preguntas, pues ahí también podemos hablar un ratico. De hecho, antes de la pandemia, pues era muy usual hacer este tipo de actividades que estamos haciendo hoy aquí, era muy usual hacerlas presenciales allá en la UD de Cali, ¿vale? Casi que, mejor dicho, no se hacían virtuales, se hacían presenciales siempre. Y claro, también digamos que tiene, digamos, su ventaja, ¿no? Y es que el contacto presencial con los estudiantes, hay veces que eso también ayuda a que los estudiantes entiendan más, que aclaren mejor sus dudas y todo eso. Entonces, también tiene sus ventajas, ¿vale? Entonces, por eso también se hace ahora una actividad de esas presencial y otras virtuales por si de pronto pues no pueden asistir, ¿vale? ¿Alguna última duda? ¿Algún último comentario que tengan? ¿Alguien iba a prender micrófono por ahí, creo? Sí, profe, muchas gracias y por todo, y pues ya uno ya aclara ya las dudas que tenía, ¿no? Ya queda más clara y ya pues desarrolla la actividad ya con más facilidad, más rápido, ¿no? Porque ya tenemos una Exacto. semana completa, tenemos una Sí, eso semanita les completa. comentaba al principio, antesito de que llegaras, que queda una semanita completa de esta actividad y bueno, hay que ponernos las pilas ya con eso. Bueno, estimados estudiantes, entonces hemos llegado hasta a la finalización de esta sesión de CIPAS número 6 que teníamos. Espero que todos hayan llenado su asistencia y bueno, espero pues que hayan entendido, que hayan quedado un poquito más claros los temas. Repito, vamos a hacer otras sesiones de CIPAS por si de pronto persisten algunas dudas. En esa otra sesión de CIPAS hacemos los ejercicios o miramos los ejercicios o los puntos del ejercicio 4, que fue los que no vimos en esta oportunidad, pero hemos hecho lo más básico o lo hemos hecho lo fundamental para que puedan abordar también ese ejercicio 4 también pues sin mayores inconvenientes. Sin embargo, pues hacemos más sesiones de CIPAS por si hay dudas que persisten. ¿Listo? Muchísimas gracias por Profe, su una última atención. preguntita. Dime, claro. Profe, una última preguntita. El enlace para el próximo CIPAS, Dios mediante el martes, queda en el foro, ¿no? El enlace de conexión, ¿no? En el foro, ¿cierto que sí?
En el foro, y de hecho es el mismo enlace, porque nosotros siempre trabajamos por la misma sala de Teams, es la sala que tenemos en el grupo, de hecho, entonces usualmente es el mismo enlace siempre, ¿vale? Pero Ok, bueno, yo gracias. obviamente se los posteo en el foro también, ¿listo? Bueno, estimados estudiantes, entonces muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos, que pasen un feliz domingo. Hasta luego. Hasta luego, muy Hasta amable, profe. luego, Muchas Hasta gracias. gracias. Listo. Buen día para todos.